8 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar el talento que requieren. El 90% de los españoles no se sienten comprometidos con su trabajo y el 36% se sienten estresados. El 54% de los profesionales en España se plantean cambiar de trabajo este año. Lo del cambio del paradigma de talento lo hemos oído muchas veces, lo de la brecha generacional también, y lo del entorno de incertidumbre ya ni te cuento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué podemos hacer los directivos? ¿Qué puede hacer el talento? Vamos a hablarlo hoy en el podcast Voces de Comunicación y Marketing de Evercom. Comunicación y liderazgo. Cómo construir equipos de alto rendimiento. Voice to Voice, las voces del marketing B2B. Y para hablar de comunicación, para hablar de liderazgo, para hablar de talento, pues me junto con gente que sabe de comunicación, que sabe de liderazgo y que sabe de talento y que además son buenos amigos y amigas de esta casa. Un placer estar hoy rodeado de ellos. Hola, Flora García, Global Head of People en NTT Data Europa y Latinoamérica. Bienvenida. ¿Qué tal, Ander? Muchas gracias. Muy bien, nada, muy agradecido yo también de que hayas aceptado nuestra invitación. Encantada. Carlos González, fundador y socio de Empathic Warriors. Un placer tenerte aquí, Carlos. Un regalo pasar esta tarde aquí con vosotros. Sí, no tenías nada más que hacer. Nada más. Nada más importante. Tenía más cosas, pero más importante. Nada más importante. Muchas gracias, Carlos. Irene de la Casa, directora general de Evercom. A ti estamos muy acostumbrados a verte por aquí, por nuestros espacios en Evercom. Muchas gracias, compañero. Todavía no te habías estrenado en mi podcast. Eso es verdad. Ya pero bueno. Me quito la espinita ya. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí. Oye, daba cifras preocupantes al comienzo del podcast respecto a la falta de profesionales, respecto al compromiso, respecto al agobio o a la situación que nos genera el trabajo. Ir aterrizando, ir poniendo foco en cada uno de estos puntos, me gustaría que desde vuestra experiencia me ayudarais, ¿no? ¿Dónde está hoy ese gran desafío o ese mayor desafío que tienen las empresas a la hora de gestionar talento, Flora? Que tú lo vives desde dentro, ¿no? Desde NTT Data. Sí, yo lo vivo desde dentro. Pues me hago esta reflexión con cierta frecuencia y al final, aunque te parezca poco sorprendente, pero el foco suele ser siempre el mismo. O sea, al final la clave está en atraer a las personas adecuadas, en conseguir que las personas estén trabajando comprometidas, motivadas dentro de la compañía y luego una tercera línea de trabajo también muy importante es trabajar siempre en el desarrollo de liderazgo, ¿no? Los líderes de la compañía que tienen que llevarla adelante. Entonces, los retos para mí son los mismos. O sea, hablamos de hace 10 años, probablemente eran los mismos. Lo que cambia verdaderamente son los cómo. O sea, cómo atraes, cómo consigues que la gente esté motivada y qué herramientas utilizas para desarrollar los líderes. He visto tus cifras y decía, hombre, es verdad que atraer el talento, especialmente en un mundo como el mundo tecnológico, es complejo y hay escasez de talento. Es verdad también que ahora está más estable de lo que estaba hace un año en cuanto a cambiar de una empresa a otra, pero sigue siendo uno de los dentro del mercado del talento, de los que están más calientes, por así decirlo. En términos de engagement, la verdad es que ahí nosotros no nos podemos quejar. O sea, los ratios, desde luego, están muy, muy bien. ¿Y cómo lo conseguís eso, Flora? Bueno, pues en parte hay una parte que es personalización. O sea, al final es muy importante, como dice una compañera mía, a cada uno lo suyo. O sea, no hay fórmulas mágicas para todos. Sí hay estar muy en contacto con los diferentes intereses de las diferentes personas. El ideal sería la personalización, ¿sabes? 50.000 personas, 20.000 personas, 20.000 propuestas. Este es el ideal. A veces no es tan así, pero consiguiendo esos niveles altos de personalización se consigue muchísimo. Otra pieza fundamental es trabajar la experiencia del empleado. Se habla mucho de experiencia de cliente, pero realmente al final es la persona, ¿no? Entonces es cómo consigues identificar esos momentos que son claves y que son importantes en el ciclo de vida de la persona, en su relación con la empresa y con sus compañeros, y cómo lo gestionas de la manera más adecuada. Hay otra parte fundamental, que es que la gente sienta que realmente está evolucionando, porque cuando tú sientes que evolucionas, lo que sea evolucionar signifique para ti, y creas un contexto donde eso se da,
realmente pues sientes que estás creciendo, ¿no? Como profesional y como persona, y por tanto pues bueno, ves oportunidades internas para hacerlo. Y luego hay otra parte no menor que está relacionada con el entorno de trabajo y fundamentalmente con las personas con las que interactúas, ya sean tus colegas, sean gente con la que tienes que trabajar o a la que reportas. O sea, al final el ecosistema humano que se monte, cómo se generan y se gestionan esas relaciones son clave para poder mantener el vínculo de las personas. Y si luego quieres poner un top, ¿no? Pues además, si la compañía tiene una buena imagen en el mercado y trabajamos también por hacer cosas potentes pues en la sociedad, en el temas en el planeta, pues eso ya es... Creo que es un must. O sea, digo un on top, pero en el fondo creo que es algo que tiene que estar en la agenda, obligatoriamente. Sí, porque hablabas de... Aunque no afecte tan directamente a las personas, ¿sabes? Que tenga un poco más que ver con... Sí, porque es verdad que esa imagen que proyecta la compañía también forma parte un poco de la experiencia que tiene incluso antes de que sean empleados, ¿no? O sea, yo creo que incluso en ese momento de recruiting las ideas previas que un potencial empleado tiene también son relevantes. No sé, Irene, en este caso, cuánto de peso puede llegar a tener o cómo de importante puede llegar a ser. A ver, yo creo que todos cuando vamos a entrar en un proceso de una compañía, ¿no? Siempre preguntamos a las personas que tenemos más cerca, ¿no? Al final la prescripción es algo fundamental que ha existido toda la vida, sigue existiendo a día de hoy, y es muy frecuente que en mundos pequeños, ¿no? Que al final el mundo profesional nos acabamos conociendo todos, es muy habitual que tú preguntes a amigos, a familiares, a conocidos, oye, ¿qué tal en esta compañía? ¿Qué tal funciona? ¿Cómo se evoluciona? ¿Cuál es el proyecto que tienen o esa oferta de valor al empleado que esa compañía tiene, ¿no? Y luego yo creo que también ahora es muy habitual que las nuevas generaciones, sobre todo cuando van a entrar en una compañía, que miran, bueno, pues miran los activos digitales que tiene esa compañía en el ecosistema digital. Van a mirar, por supuesto, pues el LinkedIn de esa compañía, van a mirar muchas veces su Instagram. Los más jóvenes pues probablemente mirarán incluso si tiene esa compañía TikTok, aunque pueda parecer sorprenderte, y también, bueno, pues un poco la web de la compañía, las personas que hay detrás, el equipo humano. Van a investigar incluso algunos de los managers, algunos de los líderes, y al final es muy importante esa composición del lugar que se va formando la persona en el imaginario que tiene sobre una empresa, para ver si le puede apetecer entrar o no entrar, ¿no? al juego, bueno, pues del recruiting, ¿no? De hecho, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque el primer canal de entrada son los referenciados, o sea, la gente referencia internamente y no pagamos por ello, o sea, no es que se llevan un bono por referenciar a alguien. Sí, porque eso es curioso que hay cada vez más ese modelo también, ¿no? Sobre todo en compañías tecnológicas que tienen dificultades, se está imponiendo un poco también el modelo de tráenos a alguien y tú te llevas también una parte como... No te llevas nada aquí, es lo que digo, que no te llevas nada. Sí, llevamos haciéndolo de siempre, de hecho. Lo hemos hecho de siempre porque es una buena manera de entrar. Como tú dices, lo primero que te interesa, pues que alguien de dentro realmente te cuente lo que pasa. Entonces es una buena manera como de filtro mutuo, ¿no? Porque al final no hay lugares perfectos, hay fits, o sea, encajes perfectos. Claro, pero al final tiene todo el sentido del mundo, porque igual que cuando vas a adquirir un producto o un servicio de una compañía, al final tus mayores prescriptores son las personas que tienes alrededor, pues cuando hablamos de un proceso de reclutamiento de una compañía o de entrar a formar parte de una compañía, en el trabajo pasamos muchísimo tiempo. Entonces tiene todo el sentido del mundo que esa prescripción también nos cale y que al final el boca a oreja pues sea a lo que más recurrimos de una forma natural, ¿no? Claro. Porque, claro, una vez ya la persona se incorpora, ya entra en juego, efectivamente, cómo a esa persona le das motivaciones y retos, ¿no? Tú decías, Flora, que siempre tienes que tener un plan para cada una de esas personas, ¿no? No sé si esto es lo que llamaríamos la oferta de valor al empleado, ¿no? Porque la oferta de valor al cliente todos hemos tenido muy claro que estaba como en el centro, ¿no? Pero ahora hay como muchos centros. Sí. ¿Qué es esto de la oferta de valor al empleado, Carlos? ¿Y cómo crees que se traduce en las compañías? Muy bien. Bueno, yo creo que conecta con muchas cosas de las que habéis ido citando, ¿no? El tema del engagement, el tema también de la motivación, el tema del employer experience, ¿no? Yo lo suelo traducir de una forma pues también muy así de andar por casa. Es conocer a las personas y tú decías, ¿no? Conocer al cliente, y la persona, el cliente, también es empleado, y cuando traspasa la puerta de la oficina o de la industria en la que trabaja, sigue siendo la misma persona. Entonces yo creo que es estudiarle, tratarle con la misma normalidad. Y entonces, ¿qué le interesan a las personas? Pues a las personas le interesa un salario, lógico, ¿vale? Le interesa también tener unas condiciones de trabajo que sean saludables, lógico. Y yo creo que hasta ahí ha sido la dimensión más tradicional de la oferta de valor al empleado. Buen salario, tipo de contrato, cosas así.
Quizás ahora, ¿vale?, es donde estamos estudiando qué más cosas le interesan a las personas. Y ahí hemos introducido aspectos como puedan ser, pues, aspectos de conciliación, ¿vale?, que le preocupan a las personas, a la sociedad, aspectos que tienen que ver con mi desarrollo profesional. En esta empresa puedo crecer o no, puedo aprender o no, me voy a quedar fuera del mercado porque voy a perder empleabilidad. Y luego yo creo que Flora ha dicho ahí dos cosas que para mí son vitales, y es, la gente quiere trabajar y dar lo mejor de sí, entre comillas, ¿no?, a cambio de algo que merezca la pena, y eso no es solamente un salario. Te tiene que apasionar, eso tiene que ver pues con una pasión que puede ser cómo contribuye a la sociedad o cómo contribuye mi empresa a ser una referencia en el mercado con un propósito que le distinga. Y yo ahí creo que en la oferta de valor de empleo, además de lo que hemos dicho, el salario, beneficios sociales, condiciones, conciliación, desarrollo profesional y demás, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una que es el liderazgo. Tú te vas a una empresa por el liderazgo que encuentras, igual que te vas de una empresa por el liderazgo que sufres. El otro es la cultura que generan esos líderes. Y otro yo creo que es el propósito. Es decir, estar 8 horas trabajando al menos porque te apasiona el Excel es complicado, ¿vale? Porque te apasiona, yo qué sé, la cuenta de resultados, el EBITDA este año, es complicado. Tienes que buscar algo más. Sí. Yo creo que hay, pero yo creo que hay dos factores que son muy humanos, y una vez lo has comentado tú, el equipo humano y las relaciones que se crean en el grupo de trabajo. Creo que muchísimas veces las personas también están en las compañías por el grupo humano que se encuentran detrás y que les hacen fácil su trabajo, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, encuentran felicidad a la hora de venir a trabajar en las interactuaciones que llevan a cabo con ese grupo humano. Y por otro lado, también súper importante el buscar no solamente un motivo profesional, sino también personal. O sea, el estar dentro de una compañía que tiene un determinado propósito, que contribuye a la sociedad de una determinada forma y que incluso me permite no solamente desarrollarme como profesional, sino desarrollarme como persona a través pues de acciones de voluntariado, a través pues de programas pues de bienestar físico, emocional. Bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que cada vez más influyen en el sentimiento de pertenencia que tienen los trabajadores o los colaboradores con una determinada organización, ¿no? Uh-huh. Me vais a permitir que haga un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Aquí el otro día en una conversación surgía que no existen, o es muy difícil construir proyectos catedral, ¿no? Es decir, un proyecto catedral son esos que trascienden de generación en generación y que por tanto dan como un sentido y un propósito, ¿no? Porque son como muy largoplacistas. En esta sociedad del cambio, de la volatilidad, en múltiples sentidos, es decir, por un lado que buscamos la novedad constantemente, y que por otro lado también las compañías, en su afán por adaptarse a la velocidad con la que avanza todo, cambian constantemente. ¿Cómo se consigue construir algo como una cultura que necesita de tiempo, de reposo? ¿Cómo se consigue construir eso en este contexto de cambio tan multidimensional? Pues mira, primero creo que al final, cuando todo el mundo tiene como un ADN, ¿no?, como un estilo en su vida, ¿no?, como una impronta personal, un carácter, ¿no?, como individuo. A las compañías les pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo a veces hago el símil de la cultura de una compañía, es a una compañía como el carácter a una persona, ¿no? No es estático, todos nosotros evolucionamos como seres, por ende la compañía también tiene que evolucionar para adaptarse al contexto que le toca, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa importante que a veces el propósito va un poquito más allá de los objetivos del corto plazo. Y una cosa, por ejemplo, nosotros ponemos mucho foco en trabajar y alinear todo lo que hacemos a unos principios de liderazgo que creemos que son los que realmente van a dar esa sostenibilidad a la compañía. ¿Y por qué digo esto? Porque si ponemos un propósito como muy fijo, ¿no?, con el tipo de negocio que tenemos nosotros, pues es verdad. Luego, a la hora de declinarlo por cada país, por cada grupo de trabajo, por cada sector, por cada tipo de negocio, pues algunos pueden estar más cerca o más lejos de ello, ¿no? Especialmente cuando se trata de una empresa de servicios tecnológicos como es la nuestra, ¿no?, que a veces el propósito incluso va a través de nuestros clientes, ¿no? Impactamos a la sociedad a través de lo que hacemos para nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que sí está en nuestra mano y podemos trabajar es justo esa cultura, ¿no?
o esos principios de liderazgo, porque como decía Carlos hace un minuto, está totalmente ligado. O sea, una cultura no es lo que aparezca ni en la web ni en los papeles de recruiting. Una cultura son las decisiones que toman los líderes y lo que pasa en el día a día de la compañía, que puede ser igual o distinto a lo que aparece en la web y en los papeles de recruiting, ¿no? Por eso la clave es trabajar en la coherencia del liderazgo que hay. Y luego elegir muy bien qué es lo importante respecto a esos elementos, creo que es lo que marca la diferencia. En nuestro caso concreto hemos visto que hay 3 cosas que en este mundo tan cambiante y tan variado marcan la diferencia, y una es el espíritu de colaboración, o sea, tener una compañía donde se fomenta y por diseño se fomenta la colaboración es clave. Porque realmente, pues, ¿qué le pides a un líder? Pues que tenga una actitud de dar, ¿no? De ayudar y de pedir ayuda. Entonces tú sabes que tú puedes pedir ayuda, igual que te la piden a ti, tú vas a ayudar. Y eso está bien visto, o sea, eso es lo que se fomenta, no se fomenta, ay, mira, este no sabe, me pide ayuda, ¿no? Todo lo contrario, oye, mira, qué bien, pues ayuda, ¿no? Y además te sientes bien ayudando y mañana pues te van a ayudar a ti, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hay detrás de colaboración y no es el único, ¿no? Otro elemento clave es también estar poniendo foco como líder en el engagement, el conseguir esa motivación y ese compromiso personal. En primera persona tienes que estar tú ahí, porque si no es muy difícil motivar a otros y que otros estén ahí entregados realmente y poniendo toda su energía y su pasión en su trabajo si tú no lo haces, ¿no? Porque al final todo esto va de liderar un poco con el ejemplo. Y ahí está en, oye, mira, pues me ocupo de que las personas que están trabajando conmigo estén ahí, si no, pues tengamos conversaciones de calidad para ver qué está pasando, ¿no? Y luego la tercera, que me parece crucial, especialmente como tú bien dices, en estos momentos de incertidumbre, es la curiosidad. O sea, hay que volver a la curiosidad del niño, a entender que lo que antes era válido ya no es válido, entonces, ¿qué es lo que puede ser válido, ¿no? Y escuchar y realmente abrir la mente y no dar por hecho que lo que nos haya podido funcionar hasta ahora pues tenga que seguir funcionando a día de hoy. ¿Y qué es lo que funciona a día de hoy? Pues no tengo ni idea, pero voy a probar esto, si me funciona lo sigo haciendo y el día que me deje de funcionar, pues tendré que probar otra cosa, ¿no? Entonces estar con esa mentalidad de retar el status quo, hacer propuestas, probar cosas nuevas, mirar si funciona y no funciona y en función de eso ir ajustando, creo que también es lo que permite que te puedas adaptar, más que decir, pues mira, así, pues no. O sea, creo que es esa apertura de estar un poco con la curiosidad y con la mentalidad del aprendiz, ¿no? Es cierto que el liderazgo juega un papel muy importante en la construcción de esta cultura. Claro, qué difícil les resulta a los líderes de ahora conectar con las generaciones. No sé, aquí también hay cambios de paradigma, cambios de modelo. Es decir, estamos ante una tendencia de que el líder ahora es de otra forma o debe ser de otra forma respecto a como lo era antes. ¿Qué os parece? Esa como es difícil, le paso turno. No, es broma. A ver, yo creo que no somos tan diferentes y somos muy diferentes. Es decir, yo creo que ha cambiado el escenario. El escenario es diferente. Yo cuando tenía 23 años no había iPads. Y ahora ya hay iPads. Y muchos entornos en los que me muevo, pues estamos con el móvil permanentemente y con el iPad. Pero a la gente le sigue preocupando las mismas cosas. Le sigue preocupando la familia, le sigue preocupando la salud, le sigue preocupando tener una carrera profesional, le sigue preocupando poder contribuir a construir una sociedad mejor. Yo creo que en general esos valores no han cambiado, pero en cómo se expresan es sí. Y ahí yo sí que creo que los líderes tenemos que aprender otros idiomas. Es decir, que igual que hemos aprendido inglés, francés, otros idiomas, pero tenemos que conectar con otro idioma que es como esta gente que es de lo inmediato, que es rápida, que es ágil, se expresa y se comunica. En algunos entornos, perdón que cuente una pequeña anécdota, he oído decir, es que habría que prohibir, por ejemplo, los móviles en los entornos académicos. ¿Prohibir? Pero eso es imposible. Es que no escuchan, es que no prestan atención, es que los alumnos no te siguen. Gente más joven, gente de los centennials, de la generación esta táctil y demás. Digo, no, lo que tenemos que aprender es cómo conectamos con ellos de una forma diferente, que no es una clase vicaria en donde ahí está el profesor, que es el líder, y los demás le siguen y le escuchan, sino que a lo mejor tienes que evolucionar a un modelo pues más participativo, en donde inclusive utilizas los smartphones para implicarles en el proceso de aprendizaje. Y haces una clase invertida y les dices, señores, 5 grupos de trabajo, buscar información de esto, y dentro de 10 minutos quiero una presentación hecha en TikTok para que la veamos. Claro, ese es un lenguaje que muchos de la gente más mayor, donde me incluyo, pues a lo mejor todavía no dominamos, ¿no? Pero ese es el reto, es aprender otro idioma, conectar con ellos, pero los valores yo creo que son los mismos, ha cambiado el escenario y tenemos que aprender otro lenguaje. Pero fíjate, Carlos, decías que lo que nos motiva como personas, mira, las preocupaciones son las mismas, pero
no sé si coincides conmigo, la sociedad nos invita más a exteriorizarlas o a ponerlas más encima de la mesa, quizás de lo que podían estar antes. Yo ahí, si me permites, te voy a leer una frase que me hace mucha gracia cada vez que la gente hace estos comentarios, que dice así: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y es de Sócrates. Y es de Sócrates. Sí, es que toda la vida, ¿sabes? Hemos estado en el mismo lugar y, como dice Carlos, cambia un poquito el contexto, pero al final siempre hay un poco eso, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad que tenemos es justo la de abrir nuestra mente e intentar conectar hasta donde podamos, porque hemos nacido en otra época, no evolucionar al máximo. No para copiar, porque al final siempre hay que aprender, ¿no? Nosotros, vamos, yo aprendo de gente que ha vivido varios 25, 30 años por delante de mí, ¿no? Y aprendes mucho. Entonces se trata, pues, de que haya un aprendizaje mutuo, ni una cosa es buena y la otra mala. No. Hay experiencias que a todos nos nutren y otras que no. Y es verdad que, como decía Carlos también, hay algunos lenguajes, y ahora algo que antes no se trabajaba tanto, que estaba mucho más relacionado con el vínculo emocional, o que se dejó de trabajar especialmente en Europa, donde se impuso mucho la razón, ¿no?, como casi verdad absoluta, y se ha apartado mucho más toda la parte de la conexión emocional, y muchos de nosotros somos analfabetos emocionales porque no nos lo han enseñado en el colegio ni nada. Pues entonces ahora hay un momento también quizá de empezar a trabajar un poco más desde ahí, lo cual es para muchos de nosotros un gran reto. Sí, sí. Yo creo que sí que hay un cambio de paradigma importante, ¿no?, en cuanto a lo que se está demandando del líder actual. O sea, yo creo que estábamos viviendo en una sociedad o en un mundo donde tú entrabas en un puesto de trabajo y cuántas veces se ha hablado del trabajo para toda la vida, y estabas en una misma empresa en la que entrabas cuando eras un crío y te jubilabas en esa misma organización. Y ahora realmente esto es muy complicado que suceda. Se entiende que hay que cambiar, pues, de puestos profesionales. Muchas veces los jóvenes entienden también el cambio profesional como la única forma de crecer, tanto salarialmente como a nivel profesional, pasando de una organización a otra. Y yo creo que también el líder ha cambiado. El líder antes era un líder quizá mucho más autoritario, bueno, pues donde lógicamente si una persona está en su mismo puesto de trabajo durante toda su vida profesional, a lo mejor no se tiene que adaptar tanto para retener al talento. Ahora no es así. Ahora yo creo que se requiere un líder mucho más empático. En la base, bueno, yo creo que en la base los valores que comentabais sí que están, porque al final el líder, ¿qué tiene que ser? Pues al final tiene que ser una persona carismática, tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser una persona que motive al equipo, tiene que ser ejemplar, ¿no? Yo creo que al final todos entendemos el manager como alguien que da ejemplo a través de los hechos, pero sí que es cierto que yo creo que antes había un líder mucho más autoritario y hay veces que un poco hacía management de espalda al equipo, y ahora tú no puedes entender ese tipo de liderazgo. O sea, necesitas a alguien que escuche, necesitas a alguien que se preocupe también por las emociones de la persona o del equipo que lidera, y yo creo que en esa parte pues sí que hemos ganado, ¿no?, en un líder pues más abierto, más fluido, bueno, pues que se adapta más al cambio, que tiene que tener más skills para intentar motivar y atraer al talento o retenerlo. Y en eso yo creo que sí que se ha producido allí un cambio, ¿no?, un movimiento importante. Sí, bueno, se ha pasado un poco del concepto jefe al concepto de líder, ¿no? De hecho, cuando hablaba de los principios de liderazgo, pues al final, por ejemplo, cuando dicen, no, ¿qué modelo de liderazgo tenéis? Ninguno. Porque realmente también hay una parte, ¿no? Sí hay unos principios de liderazgo, unos comportamientos, ¿no?, que se espera de los líderes, que se espera que colaboren, el engagement y que sean curiosos. El cómo... eso es muy importante también, y por lo menos en NTT Data es lo que promovemos, es que sea auténtico, porque cada uno tiene su estilo a la hora de hacer eso. O sea, no tienes que ser como uno, a lo mejor hay grandes comunicadores, pero hay otros que quizá no son grandes comunicadores, pero aún así son capaces de hacerte llegar el mensaje, pues porque a lo mejor son mucho más cercanos, o porque a lo mejor pues los ves con un punto de humildad que también te llega, aunque no sea una persona que ¿sabes?, que deje a todo el mundo obnubilado a la hora de expresar sus planteamientos. Entonces creo que es importante también dar un espacio a poder tener como tu propio estilo como líder dentro de las organizaciones, porque además cuando eres auténtico y te puedes mostrar así auténtico, y esto requiere un ejercicio muy importante de autoconocimiento, empezando por arriba, es muy difícil liderar si tú no evolucionas como personalmente, bueno, pues también es una manera distinta de transmitir, lo que no quita
que tengas que estar en constante aprendizaje y reciclaje, ¿no? Porque no puedo estar más de acuerdo contigo. Antes en la cabeza había estudio, trabajo y me jubilo. Y ya viviré la vida cuando me jubile. Ahora a todo esto le podemos dar un giro de 90 grados y lo que espera la gente más joven que se incorpora ahora, pero muchos de los planteamientos que nosotros mismos nos estamos haciendo es que a saber si nos jubilamos, ¿sabes? Entonces vamos a ver si ya empezamos a trabajar y empezar a enfocar la vida de otra forma y desde luego no dejar de aprender. Bueno, yo a mis hijos se lo digo constantemente, yo da igual, he acabado de estudiar, desde que he empezado a trabajar no he dejado de aprender y esto no va más que a más, ¿no? Entonces creo que es como también un poco un cambio de chip, por eso es tan importante la curiosidad y el estar siempre reciclándote, aprendiendo, entendiendo qué cosas nuevas entran y que un contexto de compañía pues también lo fomente, ¿no? Quizá en nuestro caso, al final, por el tipo de negocio que tenemos, nos sale como muy natural porque al final es muy difícil estar asesorando a clientes si tú no estás en constante reciclaje, pero es algo que no tienes que estar en un negocio como este para tenerlo metido en tu cabeza, ¿no? Que todos se prestan, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque es un entorno muy cambiante. Claro. ¿Sí puedo? Sí. A mí hay dos cosas que comparto lo que habéis dicho. Quería dos cosas que quería incorporar. Una es, hablando de liderazgo, yo creo que hay una dimensión nueva que yo creo que valora mucho en general la sociedad, y es hablar de liderazgo entendido como servicio. Es decir, que el líder es alguien que adopta esa mindset de dar servicio a su equipo. Y luego es un poco invertir el paradigma tradicional. ¿Servicio de qué? Pues servicio, clarifico dudas, te doy mi experiencia, te ayudo también a gestionar a veces el conflicto. Es un facilitador interno, no es el súper experto, no es la persona que tiene razón, no es la persona que adquiere su autoritas interna pues porque es el jefe tradicional que siempre tiene razón y que sabe todo, no. Es más ese concepto de dar servicio en la vida de la organización. Y el otro aspecto que quería transmitir, hablando de liderazgo, y que son las cosas que trabajamos desde los programas también que hacemos en Comstalent, es la idea de un liderazgo consciente. En este mundo que estamos construyendo, de tal velocidad, de tanto cambio, estos acrónimos del BUCA, el BANI y compañía, pero de velocidad, de inmediatez, de que nada dura, como tú decías antes, mucho. Lo que sí creo que es esencial es ser capaces de desarrollar una cultura en los líderes, ser más conscientes, que no entremos en reactividad, que no entremos en lo automático, en lo que hemos hecho siempre, en esto funcionó, volvamos a repetirlo, sino que tenemos que tener mucho más pensamiento crítico, mucha más empatía, mucha más capacidad de resolver problemas complejos desde la creatividad, desde la escucha de los equipos, de tomar conciencia. Bueno, eran dos apuntes que quería hacer. Sí, porque enlaza con lo que comentabas tú, Flora, de que al final hace falta desarrollarse como persona para desarrollarse como líder, ¿no? No puedes fingir ser un líder si realmente tú no eres así y no respondes a esto, ¿no? Por eso también me interesa mucho en esta construcción de cultura y de valores, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿se construyen los valores por las personas que componen una compañía o se construyen para ellas? ¿Cómo es ese camino? Bueno, mira, al final yo no sé si va antes el huevo o la gallina, pero lo que genera una auténtica esquizofrenia organizacional es decir una cosa y hacer otra. Porque esto es como cuando tú educas hijos, ¿no? Niño, no grites a voces. Pues el niño grita, porque si tú gritas, el niño grita. Ergo, aquí pasa lo mismo. Entonces, una cosa es, yo creo que en un momento dado todos hacemos una toma de conciencia, ¿no? Oye, ¿cuáles son los principios de liderazgo que van a marcar una diferencia para nuestra compañía, con el estilo de compañía que queremos ser, con el tipo de negocio que hacemos y tal? ¿Esto marca la diferencia? Pues señores, esto es lo que tenemos que todos dar ejemplo, a su estilo cada uno, pero es lo que tenemos que dar ejemplo. Y si no, los valores, en general, los principios de liderazgo son como imanes. Atraen a un tipo de personas y repelen a otro tipo de personas, ¿no? Entonces, pues ya está. Hay gente que le gusta la certidumbre, el orden, el control. Bueno, pues hay empresas que su modelo de negocio está basado en eso y el éxito lo tienen gracias a eso, pues son lugares ideales para ese tipo de personas. Por eso digo que no hay lugares mejores o peores, ni culturas mejores o peores. Es la que mejor hace fit contigo como individuo y también, oye, por cómo te quieres tú diferenciar como compañía en el contexto en el que prestas servicio o valor a la sociedad, ¿no? Hay un estudioso así de la cultura que a mí me apasiona, que es Edgar Schein, un clásico. Este es como si fuera el Aristóteles del management, y decía que la cultura siempre existe. El gran trabajo de los líderes es gestionarla. Puedes hacerlo o no, pero la cultura va a existir y puedes ser consciente de lo que estás construyendo o la cultura te llevará por delante.
Entonces no sé qué es antes, pero está siempre, siempre existe, bien por omisión o bien por acción. Y yo creo que ese concepto de liderazgo consciente, de servicio que decía antes, apela a eso, a qué cultura queremos construir, ¿no? Y impuesta o una impostura no va a funcionar, te tiene que nacer de tu propia identidad como líder. Si eres controlador, construirás una cultura controladora, y si quieres construir, y esto es un poco duro, pero si quieres construir una cultura, imagínate, más empática, tienes dos opciones: o las personas se transforman o tendrás que buscar personas que traigan ese gen. Por eso yo creo que casi es primero las personas que construyen en origen los principios de la compañía, porque al final yo puedo creer que mi compañía tenga unos determinados valores, que si las personas que forman el equipo de líderes de mi organización o el equipo de management no los tienen, es muy complicado que vayan a transmitir esos valores de una forma auténtica, que yo creo que también es clave lo que has comentado, la autenticidad. O sea, cada uno a su estilo, pero yo creo que no puedes transmitir verdaderamente o de la forma mejor posible los valores que tú tengas o el ejemplo que quieras dar si no lo haces de una forma auténtica que te nazca. Y cada uno lo hará a su estilo, pero tienes que serlo auténticamente. Es que creo que no hay otra forma. Sí, lo que pasa es que el contexto influye. O sea, estoy de acuerdo, pero el contexto influye. Primero, creo que los seres humanos, si queremos, no si quieren otros, pero si queremos nosotros, podemos evolucionar. Creo en eso. Y también creo que cuando tú tienes el contexto adecuado puedes llegar a sacar una versión mucho mejor de ti mismo. Es decir, si el contexto te fomenta, premia, se valora, y no hablo económicamente, simplemente se reconoce a aquellas personas que colaboran, al final dices, bueno, es que aquí colaborar está bien visto, pues yo voy a colaborar también, ¿no? Porque además, si los valores son muy humanos, la colaboración es un valor bastante humano, esencialmente, ¿no? La curiosidad, pues si nacemos con eso, o sea, si son valores humanos, o sea, que compartimos como seres humanos, solo se trata de darles el espacio para que te puedas unir a esos. Porque otras de las cosas y de las dinámicas que se montan muchas veces no son no nacen tan de dentro, son más aprendidas, ¿no? Porque la sociedad te ha llevado, porque un contexto determinado externo te ha llevado, pero luego tú te sientas contigo mismo, te vas a dormir cada noche y dices, pues a lo mejor a mí esto tampoco me motiva tanto. Entonces creo que por eso creo que es una combinación de en un determinado sustrato plantar las semillas, no es solo el huevo y la gallina, ¿no? Es qué sustrato tengo y qué semilla planto. Y algunas florecen y otras no. 100% de acuerdo. De hecho, yo creo que hay que crear un espacio de transición, transformación, y a lo mejor hay personas que no lo viven o no lo hacen. Bueno, pero yo creo que ese espacio de transformación existe. De hecho, me vienen imágenes, o sea, de proyectos de transformación en las que personas que han estado 25 años trabajando en un modelo controlador, taylorista, pues de pronto dicen, no, es que o cambiamos nuestro modelo de gestión, nuestra cultura, nuestro modelo de liderazgo, o no va a funcionar. Y entonces no es cuestión de coger a todo ese equipo de dirección y sustituirlo, sino plantear un proyecto de transformación cultural. Y claro, eso no quiere decir ni que todo el mundo lo quiera hacer, ni que todo el mundo lo pueda hacer, pero yo creo que es una condición el generar ese espacio donde todo el mundo pueda decidir si quieres estar en este nuevo proyecto o no. Sin bondad ni maldad, como decías tú antes, Flora, sin bondad ni maldad, pero dar la oportunidad. Y me venía ahora mismo una persona a la cabeza que yo creo que en aquel proyecto los sesgos están, ¿no? Decían, nadie daba un duro por esa persona, y al contrario, se convirtió en un auténtico impulsor de todo el proyecto de transformación, ¿no? Pero hay que generar ese espacio también de cambio. El escepticismo abierto, ¿no? El escepticismo Yo abierto. creo que ese es el mejor, la mejor persona con la que te puedes encontrar, que tenga un punto de escéptico, que te cuestiona las cosas, pero que tenga la apertura suficiente para decir, voy a probar, a ver. Porque además si luego lo ven, se lo creen de verdad, es que es maravilloso. En el mejor impulsor, ¿no? Correcto, sí, El mejor impulsor. Bueno, está claro que la cultura se dice, pero sobre todo se hace, ¿no? Se hace con el recorrido. Y esto implica que haya momentos de transformación que son especialmente retadores, ¿no? de cambio organizacional, pero también momentos de crecimiento. Y aquí también seguro, Flora, que nos puedes dar pistas de cómo lo estáis haciendo en NT Data, porque sois 20.000 en España. Había visto en una entrevista que esperabais fichar a 3.000 personas este año, pero es que veníais de haber reclutado a 5.500 en los últimos 2 años. Claro, el crecimiento genera tensiones, genera necesidades, y sobre todo en un ámbito como este, ¿no?
¿Cómo se hace? Bueno, al final hay primero el crecimiento. Conforme va creciendo el negocio que desarrollas, pues vas incorporando gente, ¿no? para que se unan al proyecto. Entonces, nosotros tenemos un principio de compañía, ¿no? Que es dar muchas oportunidades a las personas que están dentro, ¿no? Antes de ir, siempre traemos gente de fuera a todos los niveles, porque creo que es muy rico también, gente que viene con experiencia en otros lugares, enriquece la compañía, la hace menos endogámica y más abierta, y eso siempre, abrirse a diferentes formas de hacer y de pensar, creo que siempre es positivo. Pero contratamos mucha gente, talento joven, ¿no? Que se incorpora al mundo laboral, especialmente pues, bueno, dedicándonos a la tecnología. Es algo pues, importante estar siempre, ¿no? Pues, dando esas oportunidades a la gente más joven. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es, especialmente para el talento joven, pues que a lo mejor te incorporas al mundo laboral sin tener muy claro qué quieres hacer, a dónde quieres ir. Con diferentes backgrounds, ¿no? Porque no es lo mismo el que ha estudiado ingeniería informática que a lo mejor ha estudiado matemáticas o yo que estudié físicas, ¿no? Entonces llega un momento en el que dijimos, bueno, pues puede ser muy interesante acompañar a estas personas, y montamos un programa que se llama Pathfinder. Lo ponemos todo en inglés para que luego lo podamos contar en la corporación. Es una buena justificación del inglés ahí, está bien traído. Entonces, intento traducirlo, pero es que queda como que pierde un poco la esencia, ¿no? Pero bueno, es como buscando tu camino, ¿no? Sí. Y les acompañamos justo durante esos primer año y medio, 2 años de experiencia profesional, porque a veces, pues bueno, aquí tienen la oportunidad, ¿no? No les contratamos para un puesto, los contratamos para incorporarse a un proyecto, y luego, pues cuando ese proyecto se acaba, pues se pueden unir a otro proyecto, ¿no? Y el acompañarles durante todo ese proceso es muy rico. Es rico para nosotros porque van como más acompañados, y rico para ellos porque también les permite, si no les termina de gustar mucho, pues a lo mejor el sector o el cliente en el que les ha tocado empezar, aunque les pedimos preferencias para ver en qué oportunidad pueden encajar mejor, ¿no? Pues pueden cambiar, ¿no? Y de hecho eso lo fomentamos desde el minuto cero, porque creo que también con este cambio del paradigma del liderazgo, y en línea con lo que decía Carlos de servir, hay una parte que no es el jefe lo sabe. Eso no, es, oye, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿No? O sea, fomentar mucho el protagonismo desde que se incorporan a la compañía es fundamental, porque de hecho muchos de los programas que tenemos de desarrollo interno, que al final a la gente hemos personalizado muchísimo la propuesta de valor al talento en función de la unidad en la que estás, del tipo de proyectos que hacemos, y las personas tienen la posibilidad de ver qué opciones tienen y cuál es su mejor camino para ellos, ¿no? Qué itinerario van a elegir. Entonces, desde el principio, ayudarles a hacer ese camino es como enseñarles a transitar por las posibilidades que se les pueden generar luego de evolución profesional dentro de la compañía. Y es rico para las personas que se incorporan, pero también para los que están, que les acompañan, ¿no? Y para los propios mentores, que también pues ven, ¿no? Y escuchan las maneras de pensar. Creo que tiene muchísimas virtudes en todos los sentidos. Y te diría que esa es una de las cosas más interesantes, yo creo, y que mejores resultados dan a la hora de intentar crecer en un entorno como el que estamos, con todos los retos que tiene el contexto. Qué bueno, me lo apunto, Pathfinder, me lo voy a apuntar aquí. Y en vuestro caso, Carlos, Irene, hay una alianza, ¿no? Entre Empathic Warriors y Evercom para ayudar también, ¿no? Desde la consultoría en comunicación y liderazgo a las empresas. ¿Cómo lo hacéis para que en retos como este, como el crecimiento, como el cambio, podáis también asesorar a las empresas en la comunicación, en su talento, en el liderazgo? Contadnos un poquito. Bueno, yo si quieres cuento un poco de dónde parte la idea. La verdad es que nosotros venimos trabajando ya desde hace muchos años con Carlos, ¿no? Dentro de Evercom, y al final a través de la experiencia pues hemos constatado que es un magnífico profesional y queríamos que nos acompañara en este proyecto. Y al final nosotros en Evercom siempre hemos hablado de comunicación interna, siempre hemos hecho proyectos de comunicación interna, ¿no? Pero hablando, un día, ¿no? Se nos ocurrió, oye, ¿por qué no juntamos dos mundos que normalmente no suelen estar unidos,
unidos, pero que desde luego juntos creemos que pueden ser muchísimo más transformadores para la cultura organizativa de una compañía, ¿no? Entonces decidimos crear este proyecto de Comms Talent, donde lo que hacemos es hablar, por supuesto, de comunicación interna, pero también hablar de cultura organizativa, de humanismo dentro de las empresas, de transformación organizacional dentro de las compañías. Y entonces, bueno, hemos unido los expertise que tenemos cada uno en nuestro territorio, Carlos mucho más en la parte de recursos humanos y nosotros más en la parte de reputación, en el antes, en el durante y en el después, incluso cuando se va un empleado de nuestra organización, de nuestra compañía, para intentar pues dar un servicio muchísimo más de valor para las organizaciones, ¿no?, a las que nos dirigimos. Esto es un poco el resumen, pero Carlos lo puede contar mucho más. Lo comparto 100%. Yo creo que la comunicación hay una parte que es decir, pero hay una parte fundamental que es escuchar. Y eso también es un pilar de la comunicación, escuchar. Y yo creo que en los procesos de transformación hay que escuchar mucho lo que está ocurriendo en el sistema. Y en un proceso de liderazgo la escucha es un aspecto fundamental. Y cuando hablamos de la employee experience y toda esta historia luego de los pain points y los touch points, pues es escuchar. Entonces yo creo que el hecho de unir disciplinas, talento, experiencia, de comunicación, escucha y también, bueno, de lo que luego son prácticas, políticas, modelos de transformación, pues puede ser de gran ayuda para nuestros clientes, ¿no? Y para esas personas que nos rodean en nuestros ecosistemas. Así que muy ilusionado con esta iniciativa. Y eso de pararte a escuchar está muy vinculado con eso del liderazgo consciente que comentabas. Claro, es que hay que pararse un poquito a escuchar para pensar, ¿no?, y actuar. Bueno, oye, pues ha sido un gusto pararme a escuchar. Gente maravillosa como vosotros. Es el comienzo de mi liderazgo consciente, que hasta ahora estaba siendo muy inconsciente. Y oye, agradecidísimo, chicos. Flora, muchas un placer gracias por aquí. Carlos, Irene. Gracias. Y nada, oye, nos escuchamos en el siguiente podcast. Claro. Está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias.